Hola, estamos de vuelta con los episodios de Metanoia de los 20. En esta oportunidad, dentro del segmento de Saliendo de la zona de confort, vamos a estar hablando acerca del miedo al fracaso, el miedo a equivocarse. Y para eso tenemos una invitada especial, una querida amiga mía, Grace. Muchas gracias por estar aquí, también mi tocaya. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, Male, sí. No, me da un gustazo poder verte después de tanto tiempo. Y nada, es un gusto poder compartir algo de mi testimonio de vida y ver acá cómo fluye, ¿no? Estoy, en verdad muy emocionada por poder participar de este proyecto tan bonito. Muchas gracias, claro que sí. De hecho, de eso se trata, de compartir partes de las experiencias que hemos vivido, que hemos pasado. Y de hecho, algo bien gracioso es como nos conocimos. Nosotras no nos conocemos face to face, nunca nos hemos visto presencialmente. Nosotras nos conocimos en pandemia, en un curso que llevamos online de escritura creativa. Y de hecho ahí vimos que tenemos un montón de cosas en común. Y algo gracioso es que nos seguimos en Instagram, así como con todo el grupo, y yo veo que compartimos un montón de cosas similares. Y por eso también es uno de los motivos por los que te invité. Ahí tú me paras mandando los videitos de gatos. Sí, no, de todas maneras. Es que las tocayas nos entendemos. Nos Porque, bueno, sí, entendemos, definitivamente. ahí Y no no van a solo, entender, no, no van a entender por qué tocayas, pero yo también me llamo María y también me llamo Alejandra, aparte de Grace. tal cual, tal cual, tal cual. Y no solo eso, creo que tu cumpleaños es en abril también, ¿no? Sí, sí, no, ¿No ves? Ya, sí, nos entendemos, nos entendemos. Nos entendemos totalmente. ¿Eres Aries? sí. Ya, no se diga más. Ahí está. Ahí está el motivo de esto. Así que este episodio va a fluir súper bien. Súper, súper bien. Bueno, Grace, en realidad estábamos hablando un poco también hace un momento en el backstage y me estabas contando un poco del proceso también que estás pasando en este momento. Recién te has independizado. Y yo creo que así como esta experiencia has tenido algunas otras en las que has tenido que superar miedos, porque es parte de ello, ¿no? O sea, por más que sea una experiencia muy bonita que estés viviendo en este momento, ha tenido que tener una historia detrás de eso que te ha impulsado a tomar esa decisión. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, o sea, para hablar en principio del miedo, creo que el miedo está siempre presente, ¿no? Justo hace poco estaba en un taller y decían que si bien el miedo en un inicio, ¿no? Hace miles de años ayudaba al hombre a poder sobrevivir, ¿no? Y poder continuar evolucionando. Hoy el miedo es algo que nos paraliza y es así tal cual. Creo que el miedo siempre está presente, pero como conversábamos hace un ratito, el asunto es igual hacer las cosas aunque tengas miedo, no dejar Ujú. de avanzar. Entonces, sí, de hecho, ahora último este proyecto de independizarme ha sido un reto. De hecho, lo estaba pensando desde que inició la pandemia, justamente era algo que tenía pensado, pero justamente el miedo era algo que me detuvo para no hacerlo antes, ¿no? Porque decía, uy, pero con la pandemia, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si luego no puedo pagar mis cuotas? ¿Y si después no tengo a dónde volver? Eh, Porque sí, en algún momento cuando estaba en mis 20 y quise independizarme, pero no comprando una casa, sino alquilando, mi papá se puso un poco en plan, ah, bueno, si sales de esta casa ya nunca más regresas, o sea, ya tú ves cómo arreglas tu vida y era como, ya no. Uno que está un poco más chico es como, sin el soporte de mi familia, ¿qué voy a hacer? Todo mal, mi vida se va a arruinar, no, mejor me quedo. Y al final uno como que regresa al nido o a la zona de confort y dejas que siga pasando el tiempo. Entonces en pandemia lo que me pasó fue ese miedo de, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si no puedo pagar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dejé el proyecto de independizarme como en pausa. Pero ya luego, el año pasado, también por una serie de cosas que pasaron en mi familia, no sentí que ya no, eh, ya no era tiempo de seguir estando con ellos, ¿no? Era algo que ya tenía yo que salir de allí y empezar a buscar mi propio camino. Y nuevamente da un poco de miedo el tema de la soledad, ¿no? Pero tenía mi perrito que adopté en pandemia y Oh, decidí,
Sí, se llama Milko, es un amor. Y decidí incluso adoptar una perrita más, que se llama Maya. Entonces, ahorita los tres nos hemos mudado acá al DEPA y estamos súper felices, ¿no? Ellos también están contentos. Si la vieras ahorita acá, Maya, tomando el sol en el balcón, Milko ahí, patas arriba, porque aquí sí tienen libertad de ir por todos los lugares que les dé la gana. Entonces, de verdad ha sido muy, muy bueno todo este proceso, ¿no? De ir soltando miedo, si no es que no tenga miedo, ¿no? Porque finalmente sí, pues en cualquier momento uno se puede quedar sin trabajo, en cualquier momento, con todo lo que está pasando en el Perú, pues las cosas no están bien, pero siempre me puedo pensar, o sea, nunca la vida va a ser perfecta, ¿no? Siempre va a haber algo allí, pero siempre va a haber formas de salir adelante, ¿no? O sea, si pierdo mi trabajo, voy a encontrar otro, porque tengo las capacidades igual para poder hacerlo. O sea, siempre va a haber una salida. Entonces, simplemente hay que, como digo, lanzarse a la piscina. Lanzarse a la piscina, tal cual, tal cual. Y gracias por compartirlo, Grace. De hecho, sí. Y yo comparto lo que tú mencionas. De hecho, varios puntos que quería resaltar con lo que has dicho. El primero es el tema del miedo a la soledad. Y creo que eso es algo muy común en nuestra generación. Bueno, en general, creo que cualquier persona en su sano juicio le tiene miedo a la soledad. Y toma mucho valor el poder decidirte y tomar un reto así como el que es independizarte, porque no es algo sencillo. O sea, más aún todavía creo en la sociedad latinoamericana, en la sociedad peruana. O sea, el decir, ¿sabes qué? Agarro mis cosas y no tengo una necesidad mayor. O sea, simplemente estoy decidiendo que de repente ya es... la palabra que yo estaba pensando ahí era como que el outgrow your family, el salir de tu familia, el ya he crecido más allá de todo esto que está pasando en mi familia. Y también de la mano con lo que dices, ¿no? De repente ese ultimátum que te da tu papá y te pone en jaque. O sea, y si no me va bien, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Y es normal, yo comparto algo similar. De hecho, yo me independicé cuando tuve 21 años y fue algo gracioso porque yo vivía con la hermana de mi mamá, con mi tía, porque mi mamá había fallecido cuando yo era adolescente y yo vivía con ella, vivía con su familia y no le había dicho que me quería independizar. De hecho, fue muy gracioso porque yo lo hice de otra forma. Fue muy gracioso, Me hubiera voy, filmado la adiós. reacción. Literal, porque yo acabé mi último año de universidad y ya trabajaba, gracias a Dios. O sea, literal, tenía ya ese ahorro, tenía ya en la mente el irme. Y fue como que ya tenía el departamento, ya tenía todo, pero no le había dicho nada a mi tía. Nada. Y esperé dar mi último examen final del último ciclo, del último semestre de todo. Y al día siguiente, es más, guardé, me acuerdo, porque no tenía maletas, guardé en bolsas mi ropa y se la daba a mi mejor amiga para que lo lleve al departamento. Pero Ya súper poquitos. caleta, o sea, ya poquitos, me iba tempranito a la universidad y se lo daba y decía, llévalo, llévalo, llévalo. Y llegó el momento y le dije, tía, mañana me voy de la casa. ¡Ah! No, patas arriba. Fue la reacción también, me dijo, o sea, que se cayó para atrás, no teníamos una relación muy amena, en realidad eso también fue uno de los motivos que me impulsó. Tenía miedo y no sé si tú lo compartes, pero yo incluso buscaba, me acuerdo en las noches con ansiedad y buscaba el WikiHow de cómo hacer para mudarte, ¿no? Y muchos de ellos decían, busca una mascota para no sentirte solo, para no sentirte sola, esto, lo otro. Entonces yo tenía también esa ilusión de tener a un peludito, porque también compartimos eso, amamos a los animales. Así que lo hice con miedo, con todo, agarré mis cuatro cosas y me fui a un departamento vacío. Y así se empieza, y es algo muy bonito, es algo diferente, porque estás independizándote tú como Grace, como individuo, como persona, solita, solita, o sea, tú con tu alma. Y eso es algo muy bonito, es algo que yo también sentí y es algo que empiezas poco a poco, vas poniendo ladrillo por ladrillo. Y es el comienzo de una nueva aventura, una nueva vida. Es algo muy genial que se pueda compartir y creo que también, y ahí dame tu opinión, de repente tú también lo puedes sentir así. Para mí era un tema de control. A mí me gustaba ir a la segura con todo. O sea, quería que Sí, sea el momento perfecto. Perfecto. O sea, si pasaba algo mal, no, mejor no. Mejor no. Mejor espero que las cosas estén mejor. sí, tal No cual. sé. O sea,
me ha pasado en un montón o sea, de oportunidades en la vida, ¿no? Es como sobrepensar las cosas y, como decía hace un ratito, ¿no? O sea, la vida no es perfecta, o sea, no siempre todo va a estar ya en bandeja de plata, ya hazlo. O sea, siempre va a Tal haber un cual. riesgo que correr, pero finalmente todo lo que vale la pena tiene un riesgo, ¿no? Y hay que ver, pues, si nos atrevemos y damos ese paso, ¿no? Y nada, ir con todo. Ir con todo, tal cual, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Grace, ¿cuál es tu mayor miedo ahora que nos ponemos filosóficas? Ahora Ahora que que nos ya digamos ponemos que has pasado esta barrera de independizarte. mayor miedo. Mm. Creo que hay varios miedos que siempre persisten y que están ahí como latentes. Eh, Porque mira, por más que uno no quiera compararse, siempre termina comparándose. Entonces es como, justo cuando hablamos, ¿no? El miedo al fracaso. ¿Qué es fracaso? ¿No? Cuando escuchas fracaso es una palabra bien fuerte, ¿no? Es una palabra bien definitiva, como Ujú. fracasado, es como te deja ahí congelado. Eh, pero la comparación es inevitable. Es como miras a tu alrededor, miras a tus amigos y ves, ¿no? Hay algunos que desde los 20 ya formaron una familia, tienen Ujú. hijos, entonces ya tienen otro tipo de problemas, otro tipo de vivencias, que a veces ya no estamos en la misma página, pero igual se mantiene el cariño, ¿no? Pero también hay otras personas que en cambio han decidido enfocarse mucho en su carrera y están en un trabajo top, ¿no? De alto rango, o hay personas que tienen simplemente ahora otro nivel social, otro estatus de vida, Ajá, y uno pues se compara, ¿no? Y es como, o sea, ¿qué he hecho bien y qué he hecho mal, ¿no? ¿Por qué esta persona tiene todo esto, tiene todo lo otro y yo no? exacto. Entonces, es como que hay momentos en los que me pasa eso de la comparativa y me da obviamente la ansiedad, ¿no? Y digo, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? Pero luego me acuerdo de algo que también, ¿no? Creo que a lo largo de los años, sobre todo en mis 20 que fui a terapia psicológica, ¿no? Yo siempre le digo la crisis de los 25, más o menos a los 25, Tal cual. que llegas ahí como un hito, es un cuarto de siglo, estoy en este punto de que necesito Ujú. saber hacia dónde ir. Creo que la terapia psicológica me ayudó mucho, ¿no? Y algo que aprendí era valora tu proceso, ¿no? O sea, cada uno va según su ritmo. No puede ser que otras personas se hayan caído y al toque se hayan parado y hayan seguido y hayan conseguido ciertas cosas que todavía tú no, pero es parte de sus propias capacidades, ¿no? Y tú tienes las tuyas y si te demoras un poquito más, no importa, porque o sea, es tu ritmo, ¿no? Finalmente, todo lo que cada uno ha vivido nos ha hecho las personas que somos ahora y lo importante es finalmente no quedarte tirado una vez que te has caído, sino ponerte de pie y ver cómo seguimos. Entonces, eso es algo que sí, en momentos como esos en que me da la ansiedad por la comparativa y porque supuestamente no estoy dentro de los estándares de lo que otras personas pudieran considerar éxito, pienso, no, pero es mi proceso, ¿no? O sea, me ha costado llegar hasta donde estoy eh, y está bien, ¿no? Y voy a seguir avanzando y voy a mi ritmo y lo importante es que haga las cosas que me hagan feliz, finalmente. Eh, Creo que eso es algo que me ayuda mucho, ¿no? Recordar y valorar mi propio proceso. Sí. Eso es muy cierto. Es muy cierto. O sea, todo lo que has mencionado tal cual lo comparto. O sea, la crisis principal, digamos que el cúspide de la crisis creo que está en los 25, porque es el momento en el que sí o sí has terminado tu carrera de alguna u otra forma y estás entrando al mundo laboral y empiezas a preguntarte, primero, ¿estoy haciendo lo correcto? O sea, he tomado la decisión correcta, voy a poder seguir en este trabajo el resto de mi vida. O bueno, hasta que me jubile por último, pero o sea, me va a hacer feliz trabajar 24/7 en este rubro. Puedo hacer un cambio. ¿Qué tal si hago el cambio y no encuentro un buen trabajo después? Entonces, como tú dices, tal cual esa palabra es, creo que la palabra de tendencia.
porque es crisis de ansiedad, o sea, todos pasamos por eso y a veces nos da miedo incluso hacerlo público, porque yo hace 3 días he tenido una crisis de ansiedad y me parece totalmente válido tener tus crisis, esos momentos en los que te cuestionas, porque es algo que creo que antes no se veía tanto, o sea, cuestionarse y replantearse la vida. Replantearse, estoy por el camino correcto, puedo hacer un giro en mi vida en este momento, puedo hacer un cambio de carrera, puedo empezar a cambiar las cosas que estoy haciendo y variar y hacer algo y agarrar mis maletas e irme del país o hacer algo que simplemente sea parezca una locura para otras personas, pero que me haga feliz. Porque tal cual, lo que también mencionabas, esos esquemas de éxito, o sea, no es lo mismo. Para mí puede ser éxito el el dejar todo atrás y ponerme a hacer este podcast y hacer la típica de influencer, que no sé qué estoy haciendo, la verdad, pero algo saldrá. O puede ser éxito para otra persona el enamorarse y el casarse y encontrar esa persona, ese complemento, ese amor sano, ese amor bonito en los 20 y formar una familia. Y no es el mismo concepto de felicidad y de éxito para todas las personas. Cada quien tiene su proceso, como tú has mencionado. Y me parece excelente que hayas mencionado lo de terapia. Porque sí, o sea, yo creo, y por ahí escuché, es un básico. O sea, hoy día tú tienes que tener pan, harina y terapia. O sea, la terapia es un básico. Es un básico. Todos tenemos que llevar terapia. O sea, y si no, no ya, o sea, llega un punto en el que llevas terapia en una cita, tienes que preguntar, ¿has llevado terapia? No llevo terapia. No, red flag, no, lo siento, next. Por favor, tráigame terapia, nos vemos. Después de tu terapia, me llamas, me escribes. Sí, no. Porque sí es necesario. Todos tenemos tenemos traumas, todos. Y si no aprendes a empezar a superarlos, entonces no vas a poder realmente conocerte y amarte. Y esa es la base para todo, para avanzar, para ser tú, para hacer todo lo que tenemos de posibilidades en esta vida. Yo también tengo mi experiencia de terapia, pero te quería preguntar qué tal te fue a ti, todavía la llevas, qué experiencia tienes de eso. Sí, todavía la tengo, aunque ya no de manera tan regular como antes, por bueno, tiempos y cómo los manejo, que ahorita tengo que organizarme un poco mejor. Pero sí, o sea, la primera vez que fui, creo que a terapia psicológica fue en la adolescencia. Eh, de ahí lo dejé un buen tiempo, no debí dejarla, la verdad, pero creo que siempre existe este estigma social, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué la gente ve mal que las personas vayan al psicólogo, se atiendan? O sea, siempre que algo está mal con la persona, ya de frente te quieren mandar a la carrera, pero como si fuera algo malo, un castigo. Y no es así, o sea, ir a un profesional, sea un psicólogo, sea incluso un psiquiatra, es algo positivo, porque así como te duele, no sé, el diente, te duele la cabeza, te duele el estómago, igual, ¿no? Te puede doler la psiquis. Entonces, tal cual. Son las emociones y cómo las puedes manejar, cómo puedes hacer más llevadero ese proceso. Y a veces necesitas pues de un profesional tal cual, así como que te haga la endodoncia, pero para que te haga ahí la terapia. En el cerebro. En el cerebro, ¿no? Sí, pero, o sea, es algo tan que debería normalizarse tanto que de verdad es algo que me mueve bastante, ¿no? O sea, crear un poco también esa conciencia de que, o sea, ir al psicólogo no te hace una persona loca, o sea, es parte de esta búsqueda de quién eres y de descubrir lo que estás sintiendo, que a veces tú solito, de repente, ¿no? Por tus propias experiencias de vida no sabes que, o sea, no comprendes bien lo que está pasando en tu mundo interior y esa persona te puede ayudar haciéndote las preguntas correctas. Entonces, tú mismo vas a ir desarrollando sobre eso que ellos te preguntan. Porque no es que el psicólogo ya va a sacar una varita mágica y te va a resolver la vida, ¿no? Simplemente es como que te ayuda en ese proceso a pensar y un poquito hurgar también, ¿no? Entre las vivencias de tu infancia, tu niñez, por qué ahora tienes tal o cual pensamiento tan marcado, cómo puedes hacer para ir moldeando, cómo puedes hacer para abrir un poco tu mente y romper ciertos paradigmas, porque lo cierto es que en casa, cuando uno es niño, cuando uno está chico, se guía mucho por las creencias de la familia o por prejuicios que incluso pueden tener, ¿no?, hacia ciertas personas,
sea por tipo de raza o de orientación sexual, y uno a veces crece con eso. Y realmente cuando uno, mientras ya más ve expuesto, no sé, a la universidad, al trabajo, ve diversos tipos de personas, y uno mismo se cuestiona lo que ha aprendido en casa, ¿no? O sea, en casa me dijeron esto, pero es así, ¿no? O sea, yo realmente cómo me siento frente a estas ideas de sexualidad, de diversidad, de religión, cómo realmente yo me siento, qué es lo que realmente yo opino por mí mismo, no por lo que otros me han dicho. Y nada, también eso es parte de todo ese desarrollo y ese acompañamiento de terapia que te puede ayudar. Y es algo muy bueno, ¿no? También algo que recuerdo es que en algún momento eh, decidí buscar mi propósito, ¿no? Ahí me meto en otro tema medio profundo. Un poquito. Y es que hablando justo del tema de la adolescencia, la niñez y la casa, cuando yo era niña me decían siempre, tú vas a estudiar medicina. Y ahí, ¿por qué? Era porque, es que los doctores tienen un buen estatus social, tienen mucho dinero para que tengas tu casa, tu carro, etcétera, 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 ¿no? Y yo como, ya, está bien. Pero realmente no me había puesto a pensar de niña qué era lo que me apasionaba, ¿no? Porque uno de niña a veces simplemente se deja llevar, y dice, bueno, ya tendré tiempo más adelante, y cuando llegan los términos del colegio, ¿y ahora qué hago? Tal cual. Pero lo cierto es que a mí siempre me había llamado la atención un poco como más las letras que los números. Inclusive cuando estaba preparándome para medicina, me hicieron un test vocacional y me salió el tema de comunicación, el tema de traducción, o sea, temas, no sé, inclusive hasta psicología, pero nada de ver con medicina, ni con contabilidad, que finalmente es lo que estudié. pero yo me acuerdo haber llegado a mi casa así como, hola mamá, oye, mira, me hicieron un test vocacional y me salió comunicación, y me dijo, pero si tú no hablas. Porque, no, decía, pues no, tienes que tener ahí contactos y X, y ya yo como, ya, ok. Porque sí es cierto, ese también era otro de mis miedos de niña, ¿no? Creo que como que siempre fui muy tímida, no hablaba mucho, no me abría con muchas personas, tenía poquitos amigos. Por dos. Sí, entonces mamá me dijo eso, así literal, y ahora no se acuerda, ¿no? Siempre dice, no, yo cuando te he dicho eso, si tú no hablas, y yo me quedé así como, tienes razón, no hablo. No. Ya fue todo. Y yo seguí postulando a medicina porque supuestamente era lo que esperaban de mí. Mi abuelita, mi tío, por ejemplo, me pagaba la academia porque él quiso estudiar siempre medicina, entonces él quería que su sobrina fuera médico. Entonces, postulé todo el 2006, porque yo terminé el cole en 2005, y no ingresé, ¿no? Y yo cada vez que no ingresaba, yo agradecía a Dios porque me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer como médico, no? Y otra vez los miedos, y si mato a mi paciente porque se me olvida algo dentro de la operación, y además voy a estar todo el día en el hospital, me voy a deprimir, no sé. Entonces, siempre estaba con esas ideas de que no quiero estudiar medicina. Llegó el 2007 y mi mamá sí tuvo una conversación conmigo diciéndome, mira hijita, ya mira cuánto tiempo ha pasado, ya estudia algo, pues. Y como lo que quieras. O sea, me dijo, ella es contadora, por eso fue que ella me sugirió, estudia contabilidad, y me la vendió como bonito. Siempre vas a tener trabajo, bla, 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 y yo como estaba en ese punto de, no estoy segura de qué quiero, no siento que sea realmente buena en algo, y ese es un tema, pues cuando uno no tiene este proceso de terapia y uno anda solito en la adolescencia pensando que no sirve para nada. Entonces es como, necesitas entre comillas, que alguien te diga lo que tienes que hacer, porque tienes miedo de tomar tus propias decisiones. Yo tenía ese miedo, incluso creo que hasta ahora a veces surge por ahí, ¿no? Ese miedo de hacerme responsable de mis decisiones, porque es más fácil decir, me fue mal porque fulanito, sultanito me dijo que lo haga, que me fue mal porque yo tomé esa decisión, de asumir esa responsabilidad. Entonces, cuando mi mamá me dijo estudia contabilidad, pues lo más fácil era decir, bueno, ¿no? Porque mi mamá me dijo, y postulé.
fue complicado también porque antes San Marcos solo te pedía biología, química y lenguaje, y solamente eso había estudiado por un año. Y para postular a la otra universidad a la que finalmente ingresé, que es la Villarreal, sí, tenías que estudiar todos los cursos. Y finalmente, en un mes tuve que batir el récord estudiando todos los libros de texto de secundaria que no había llevado, porque también es un tema también de educación, que también me mueve un montón. Sí. Yo estudié secundaria, casi toda secundaria en el Colegio Nacional, y de verdad da mucha pena, ¿no? Que hay profesores buenos, ¿no? Que se esfuerzan por darlo todo para sus alumnos, pero también hay profesores que están ahí solamente para firmar el parte y retirarse, ¿no? Y hacer acto de presencia y realmente no se preocupan. Entonces, yo sentía que no tenía un nivel adecuado, ¿no? Para cuando me tocó postular a la universidad. Uh-huh. Y ya, no sé, me puse ahí a chancón a estudiar todo ese mes, entré finalmente a la universidad y estudié contabilidad. Pero, oh sorpresa, ¿no? Cuando terminé la carrera, bueno, tenía que empezar a buscar trabajo y al principio todo bien, solamente que era un poco monótono, digamos, o sea, era siempre uh-huh. repetitivo, ¿no? Es como un ciclo de cosas que haces cada mes y luego lo repites. Y al uh-huh. inicio era pues solamente registrar facturas. Cuando eres practicante solamente te hacen registrar facturas. Luego entré a otro trabajo, que en realidad es mi trabajo, o sea, es en la misma organización donde trabajo ahora, pero en esa época yo era practicante, y allí descubrí el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Ahí ya sí pude empezar a ver más temas de contabilidad, diferente a mi primera chamba, pero también había un tema de aprendizaje que también era limitado, ¿no? Porque obviamente las organizaciones sin fines de lucro tienen diferentes parámetros, están exonerados de ciertos impuestos, entonces yo en esa época que todavía estaba pensando en cómo crecer dentro de la contabilidad y seguir lo que mi familia me decía de necesitas uh-huh. entrar, no sé, a la SUNAT o a una de las 4 grandes de contabilidad, de las Big Four, tienes que tener mucho dinero, entonces un poco que me dejé guiar por eso, ¿no? Entonces a pesar de que uh-huh. estaba contenta en el trabajo en el que estaba, y que es en el que estoy ahorita, dije no, o sea, quiero seguir aprendiendo cosas de conta, de tributación, quiero sacar mi título, porque todavía no había sacado mi título en ese momento, y decidí salir. Entonces salí, saqué mi título, me colegié, todo bacán, y entré a una de las Big Four. Pero cuando entré no era tan bonito como lo pensaba, ¿no? Y ahí fue cuando empecé también a cuestionarme en esa crisis de los 25, ¿qué estoy haciendo? Ir al trabajo y nuevamente era hacer lo cíclico, ¿no? Ya no era un registro de compras porque yo no era practicante, pero sí era como analizar los impuestos, revisar toda la documentación, las detracciones, las declaraciones, qué sé yo, y decía, pero ¿por qué estoy haciendo eso? ¿No? Y ni siquiera cuando tú estás en una Big Four no trabajas, o sea, para la Big Four, sino para clientes externos. Y no escoges el cliente al que te derivan. Entonces hay un montón de rubros. Y estaba en un rubro primero de una embotelladora. Y decía, ¿y cuál es el propósito? O sea, ¿cómo estoy contribuyendo yo a que la gente tome agua en botella? No sé, o sea, no. Y encima luego me cambiaron a un casino. Y dije, peor, o sea, estoy contribuyendo a que la gente vaya a apostar su dinero, ¿no? Y hubo una serie de cositas ahí que observé y dije, no, esto no es lo mío. Además que el trabajo era tipo de sol a sol, o sea, no tenías descanso, a veces tocaba trabajar fines de semana, feriados. Llegaba súper temprano, tuve que dejar de estudiar inglés porque para poder llegar a la hora no había forma de entrar al primer turno del inglés. Para salir, a veces salíamos 11, 12 de la noche, entonces prácticamente no tenía vida, y por algo que no me llenaba,
me dio ataques de pánico. O sea, yo me acuerdo en ese último cliente que era este casino, había momentos en los que simplemente tenía que pararme, ir al baño, sentarme y respirar profundamente, porque no sentía que no podía más, quería salir corriendo. O sea, y era como, controla, respira, ¿no? Me daban ganas de llorar y me afectaba en todas las áreas de mi vida, ¿no? Porque inclusive ya cuando estaba con la gente que quería, mi familia, mis amigos, los trataba mal porque estaba cansada, o sea, estaba claro. harta. Entonces era como, ya no me sentía bien conmigo misma, no me sentía bien con mi familia, no me sentía bien con nadie y dije, no, esto no puede seguir. Y renuncié, o sea, me habían dicho justo para renovarme el contrato y yo como, muchas gracias, pero en otro proyecto, en realidad no tenía nada, ni siquiera había buscado trabajo ni nada, simplemente dije, no, esto no puede seguir, porque no me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. ¿No? Ni siquiera sé qué es lo que quiero, pero esto no es lo que quiero definitivamente. Entonces, eso también es algo importante. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿No? Ir descubriendo, si bien es cierto, de repente a la primera no sabes qué es lo que quieres, pero sí puedes saber qué es lo que no quieres. Y ese es un paso importante. Entonces, yo renuncié, me fui, dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? No sé. Y bueno, como tenía ahí mis ahorros, ya que no había podido gastar mucho dinero mientras trabajaba de sol a sol, dije, voy a estudiar Excel en la uni, voy a seguir estudiando mi inglés, y nada, me dediqué un poco, sobre todo, a ir a terapia. Como ahora tenía tiempo disponible, en esa época fue donde me metí a todos los talleres que pude, a todas las terapias que pude, terapia de grupo, terapia individual, inclusive fui a psiquiatría, porque necesitaba ahí hablar todo lo que se podía, necesitaba ayuda en ese momento para manejar todo eso que había pasado. Entonces, fueron como 6 meses, 8 meses en los que estuve en ese plan, ¿no? de reconstruirme y empezar a encontrarme a mí misma. Y finalmente fue a finales de ese año, que fue el 2015, que justo surgió una oportunidad laboral en ese trabajo que me gustaba, que es el que trabajo ahora, esta organización sin fines de lucro, que tampoco puedo decir su nombre. de incógnitos, pero que me llenaba mucho, porque lo primero que supe de ese trabajo es que iba a ser algo no contable netamente, ¿no? Sino que era hacer algo de administración, finanzas, recursos humanos, o sea, un mix de todo, porque es en un área de soporte organizacional. Entonces dije, bueno, es una oportunidad de aprender, de crecer en cosas que no había visto antes y salir un poco, ¿no? De esa monotonía de la conta, que yo lo sentía así. O sea, yo sé que hay gente que ama la contabilidad, tengo amigos que aman trabajar en conta y en los costos y se elevan porque son felices, pero no es lo mío. Entonces era como, eso no es lo mío, vamos a aprender cosas nuevas. Y nada, desde el 2016 hasta ahorita sigo en esta organización que me llena mucho, porque tiene un propósito muy lindo. Y nuevamente regreso al tema de educación porque están enfocados en mejorar la educación del país. Entonces siento que si bien yo no estoy en aula impartiendo clases, yo no estoy en la cancha, se podría decir, desde donde estoy con mi trabajo estoy aportando mi granito de arena para que eso sea posible. Entonces eso llena mis días y me motiva a seguir trabajando y a seguir apoyando, contribuyendo a esa causa. Y además en el plano profesional sí, pues he podido aprender un montón de cosas que no me hubiera imaginado estar metida, ¿no? Esos temas de recursos humanos, ahora estoy aprendiendo más cosas de soft, modelo de gestión por competencias, data, o sea, yo contabilidad nada que ver con tecnología y me dieron ahí a desarrollar el foco de la data en la organización y empecé como viendo ya dónde deberían guardar su información, cómo debería ser y fue un retazo y bueno, ahora que hemos crecido ya hay un área como más especializada, pero en un inicio fue como chamba de mi área y fue un reto bien grande, pero fue bonito, ¿no? Poder ayudar a construir algo. Y nada, creo que eso ha sido un poco como dejar atrás lo que pensaban o lo que esperaban
de mí inicialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque mi familia siempre sobre todo al inicio, ¿no? Cuando empecé, tú sabes que las organizaciones sin fines de lucro, el rango salarial no va a ser el mismo que una empresa transnacional. No. Entonces siempre tenía, pero ¿por qué mejor no trabajas en la Contraloría? ¿Por qué mejor no te vas a la SUNAT? ¿Por qué mejor no vuelves a la Big Four donde te saliste? ¿Por qué no, bla, bla, bla? No, mira, estás perdiendo plata, pero ¿de qué te sirve todo el dinero del mundo si no disfrutas lo que estás haciendo? Era algo que no, muchas veces las personas, sobre todo de otras generaciones, no entienden. Sí. O inclusive la gente de nuestra generación, ¿no? Porque yo una vez salí con unas amigas de la universidad, ¿no? Y cada uno como estaba contando en qué andaba y poniéndose al día de lo que había pasado en los últimos años. Una se había ido de tour, no sé, por Europa, la otra tenía un trabajo así bien remunerado, ¿no? Y me preguntaban a mí, y decía, pero me decían como, pero ¿por qué estás ahí? ¿No? ¿Por qué no te sales? ¿Por qué bla, bla, bla? Y no sé, igual yo sentía que, bueno, es su opinión, ¿no? Pero finalmente la que va a vivir la vida que vive soy yo, entonces no sirve mucho compararme, ¿no? Entonces es algo que fui aprendiendo. Al inicio obviamente me chocó, ¿no? Y sí me cuestioné, ¿verdad? ¿No? Porque yo no hago otra cosa diferente, pero cuando vuelves a pensar en todo lo que ya pasaste y lo que has ido aprendiendo, luego te das cuenta de qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y ya decides seguir tu propio camino. Qué bonito, o sea, y bueno, quería decirlo hace rato, pero espero que tu mamá escuche este podcast para que te diga a ver si no hablas. Porque sí eres comunicadora tú innata, de verdad, me encantó. Muchas gracias por compartir tu historia, Grace, de verdad, qué bonito, qué interesante todas las cosas que has ido superando, todos los retos que se te han puesto en el camino. Y lo comparto, realmente lo comparto. Creo que es muy, muy de valientes el tomar la decisión de salirte de lo que esperan de ti e ir y encontrar tu propósito. Y qué bueno que de repente no al 100, pero hayas encontrado al menos el inicio de ese camino para encontrar tu propósito, como tú dices, ese granito de arena en el que tú estás aportando algo que tiene más significado que aportar a un casino, que aportar a que la gente tome agua embotellada. O sea, realmente me parece que vale mucho más, tiene muchísimo más valor. Y aparte, como tú lo has dicho, o sea, tenías tus ahorros porque literal en ese gran trabajo, entre comillas, ni siquiera tenías tiempo de gastarlo. O sea, ¿cuál es el chiste de matarte trabajando para algo que hace feliz a los demás? Pero no solo no te hace feliz a ti, sino que te genera ansiedad, te genera ataques de pánico, te genera todo este peso encima que no te hace bien. Entonces, a mí me parece que eso es de valientes y realmente admiro tu historia, admiro todo lo que has pasado y en el punto en el que te encuentras ahora. Entonces, gracias por compartirlo. Realmente no lo conocía y me encanta saberlo, me encanta que lo compartas a las personas que nos puedan escuchar, que los motive, que yo creo que lo va a hacer. Y que también los motive a salir de esa zona de confort, de ese esquema que pueden tener que de repente viene de sus padres, de otras generaciones o simplemente de amigos. O sea, no, la historia de cada uno es diferente, el proceso de cada uno es diferente. Nadie lo va a entender al 100%. Entonces, si tú tienes un propósito, si tú tienes algo más grande en tu corazón, síguelo y de repente no va a ir acorde con lo que digan los demás. Pero ¿qué te importa? Al final tú eres el que va a vivir o no va a vivir, o sea, tienes que ser feliz con lo que hagas, porque literal, y como lo hemos vivido en la pandemia, que es algo que también mencioné en el otro podcast, la vida se va en un minuto, o sea, ¿para qué vas a vivir? ¿Para qué tanta plata? ¿Para qué tanto cherry de trabajo en las Big Four o trabajo en esta gran empresa, trabajo en tal banco, bla, 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 me he ido de tour a Europa, me he ido a hacer esto, el otro, si te puedes morir mañana, Dios no quiera, pero puede pasar. Entonces, ¿para qué tanto? O sea, ¿qué va a pasar con tu plata? ¿A quién se la vas a dejar? O sea, ¿para qué tanto si no has sido feliz? Entonces, sí, me parece excelente, de verdad lo comparto, me encanta. Y bueno, ya casi cerrando, porque ha fluido súper bien y hemos hablado un montón. Te quería preguntar, ¿cómo vas con el tema de la escritura? Porque como nosotros nos conocimos por ahí, yo sé que tú también tienes ese lado artístico y ya con lo que me has contado todo tiene más sentido. Bueno,
últimamente no he tenido tanto tiempo para escribir, la verdad. Estoy tratando de retomarlo ahora. Justo encontré por ahí algunos ejercicios y voy a darme el tiempo para hacerlo. Pero sí, o sea, creo que también, más allá de escribir con la finalidad a veces de publicar un libro, creo que escribir es también terapia, ¿no? Poder Ujú. poner, plasmar lo que tienes adentro y soltarlo de alguna forma es algo positivo. Entonces es algo que creo que todos, más allá de nuestros intereses o nuestras profesiones o lo que queramos hacer, es algo que podemos poner en práctica para ayudarnos, creo, en ese proceso de autoconocimiento que es clave finalmente para encontrar qué es lo que quieres hacer en la vida. Justo iba a eso y te agradezco por decirlo. Y de hecho, con eso quiero dejar los dos consejos finales y luego darte la palabra para que nos puedas dar un tip para cerrar. Eh, de todo lo que hemos hablado y respecto a ese tema de vencer ese miedo al fracaso, ese miedo al que dirán, ese miedo a compararse y a tener ese temor fuerte dentro de uno por todo lo que nos han metido en la cabeza desde pequeños, sin mala intención, porque es también la crianza que padres, tíos, personas con las que hemos crecido, han crecido ellos también y tienen sus propios traumas. Creo que uno de los tips principales con los que yo me quedo es el tema de encuentra el camino hacia tu propósito y que no te importe realmente lo que esté alrededor tuyo, o sea, que simplemente puedas encontrar qué es eso que realmente te mueve, qué es eso que hace que tu corazón esté feliz y que no importe, o sea, el tema del dinero, que no importe el tema del prestigio, del estatus, o sea, tienes que hacer lo que te mueva. Sin ser irresponsable, obviamente, ¿no? Tienes que encontrar un equilibrio, pero creo que eso va de la mano con mi segundo consejo y creo que, como decíamos, la terapia es indispensable. O sea, es un no negociable, es un no negociable. Y el estar en terapia y encontrar tu propósito y conocerte y llegar a amarte realmente, construir esa autoestima, pienso que es el primer paso para encontrar tu camino en este mundo y para seguir avanzando en este loco camino que llamamos vida. Así que no sé, Grace, ¿cuál es tu último consejo? Uy, bueno, tengo una serie de consejos, pero lo voy a hacer lo más reducido posible. Primero creo que hay que aprender a querernos a nosotros mismos, ¿no? Y aprender a perdonarnos por las veces en las que nos equivocamos. Creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos y como realmente podríamos ser buenos y comprensivos y compasivos como somos con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, pero no, a veces nos damos con palo. Y creo que ese es un primer gran aprendizaje que he tenido, ¿no? Aprender a quererme a mí misma. Y recordar que no, bueno, no es el fin del mundo si algo no sale como quieres, ¿no? Porque siempre puedes volver a empezar, o sea, siempre hay nuevas oportunidades, siempre hay más cosas por ver, más cosas que explorar, no todo es blanco o negro, ¿no? Hay un montón de colores allá afuera en el mundo que están esperando por ti. Otra cosa, como tú ya lo dijiste, ¿no? Buscar el propósito, buscar tu propósito, que empieza por el autoconocimiento. Y algo que uno puede hacer es hacer un FODA personal. Algo que yo hice, por ejemplo, fue eso, ¿no? Hacer mi propia lista de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y no solamente hacerlo yo sola, desde mi punto de vista, sino preguntar a alguien de confianza, ¿no? A una persona de mi familia o una persona entre mis mejores amigos, personas incluso del trabajo, ¿no? Y eso me ayudó también a poder definir eso, ¿no? Y a reconocer en lo que era buena, ¿no? Creo que muchas veces si te piden, dame tres fortalezas, te es más difícil encontrar tus fortalezas que encontrar tus defectos. Siempre como la lista de defectos acá y la de fortalezas acá, pero cuando alguien más te lo dice es como, ah, mira, o sea, sí, ¿no? Y te haces consciente de ello y dices, ah, también soy buena en esto. Y es realmente un proceso bastante enriquecedor. Y creo que otra cosa que estaba pensando es, sé tu propio crush. Así como cuando te dedicas el tiempo a estoquear a alguien en el Facebook, en todas sus redes, quieres saber cuál es su comida favorita, qué le gusta hacer en su tiempo libre, cuál es su libro favorito. Dedica ese tiempo a ti mismo, ¿no? Sé tu propio crush en el sentido de que tú también tienes un montón de cosas por compartir al mundo. Tú puedes hacer este mundo un lugar diferente, tú tienes mucho por dar y
también vale la pena que te dediques un poco de tiempo a eso, ¿no? A conocerte a ti mismo y disfrutar de tu propia compañía. Eh, lo que dijimos también hace un ratito de valora tu propio proceso, ¿no? Cada uno va a sus tiempos y está bien, ¿no? Más bien, lo mejor que puedes hacer es no apresurarte, ¿no? O sea, siempre ir analizando las situaciones, no tomar decisiones apresuradas, porque eso justamente es lo que a veces te lleva a cosas que te puedes luego arrepentir. Siempre tener mucho cuidado. Incluso, bueno, ahorita ya no va a dar tiempo para contarlo, pero una vez me estafaron con dinero porque tomé una decisión apresurada, porque quería, según yo, estudiar inglés en poco tiempo, porque me quería buscar una maestría, irme de mi casa a los 22, creo que era, y todo mal. Todo mal, por eso siempre tengo cuidado con lo que firman, tengo cuidado con las empresas con las que hacen alguna contratación, ya, un tip que no tiene que ver, pero igual es importante. Y nada, creo que tu felicidad depende de ti mismo, ¿no? No depende de otra persona, o sea, no le pongamos esa carga o esa responsabilidad a otros, ¿no? Tú mismo, de ti depende poder ser feliz, ¿no? En el pasado puede ser que nos hayan traumado, hayamos pasado por un montón de temas, nos hayan dicho cosas que nos han lastimado, pero recuerda, ¿no? Nuestros padres, tíos, abuelos o con quien sea que hayamos crecido, pues no tenían un manual finalmente para ser perfectos, han hecho lo que han podido y nos toca, bueno, perdonarlos y también empezar a sanar nosotros mismos, pero por nosotros, ¿no? Porque también guardar rencor o guardar este tema de, claro, por su culpa estoy traumada, no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Simplemente buscar, ya, ¿y ahora cómo hago para mejorar? ¿Ahora cómo hago para salir de ese círculo vicioso? ¿Cómo hago para crecer yo? Y más bien yo no repetir la historia con mi familia, con mis amigos o con mis hijos, si es que en algún momento los tengo, cómo hago para ser diferente. Y finalmente, ¿no? Lanzarse a la piscina, ¿no? Como decíamos, creo que haz las cosas aunque tengas miedo, ¿no? Y porque de verdad que tiene recompensas inimaginables. Yo tenía pánico a viajar sola. Es más, la primera vez que viajé sola decía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a quedar? Busqué un Airbnb, dije, ahora si me mata, me muero, ¿qué hago? No voy a regresar nunca. Y no pasó nada. Todo me fue súper bien, las personas súper agradables, ¿no? La primera vez que viajé sola fue a Chile y nada, me fui a visitar a una amiga que vivía en el sur, pero antes me pasé por Santiago, me fui por aquí, por allá, Puerto Varas, Valdivia, Viña del Mar, y yo solita, y realmente fue un hito en mi vida, porque era como, oye, puedo hacer las cosas yo sola, y no me voy a morir, no me va a pasar nada, y es como, tú mismo te vas a ir sorprendiendo de las cosas que puedes lograr, si solo te atreves a dar ese pasito, y de a poquito no tiene que ser todo eso que Sí, pequeños logros, son pequeños logros y lo comparto totalmente, pero pasos pequeños, o sea, las personas que también tienen miedo, ¿no? A hacer esas cosas solos y que viene de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Ve al cine solo primero, cómprate cosas para ti, conócete a ti mismo, porque, uy, a veces yo he ido al cine sola y a veces me decían un ticket, ¿uno? ¿Solo para ti? Sí, solo para mí y te miran raro y la familia también, pero así, he ido al cine, ¿con quién? Con nadie, yo sola. ¡Ah! ¿Pero por qué, hijita? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Tal cual. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Y yo feliz con mi canchita gigante. Yo sí, claro, solo para ti, no, o sea, es que conoces otra parte de ti. Y eso es hermoso porque realmente conoces quién eres tú. Como tú dices, el viajar solo, viajar sola. Viajen solos, de verdad es la experiencia más hermosa, siempre con responsabilidad, igual como lo que tú decías de las empresas, las estafas, siempre con responsabilidad, siempre pensando bien las cosas, pero es un mix, o sea, sigue tu corazón, sigue lo que quieres, pero obviamente siempre responsable, siempre pensando las cosas, siempre buscando una asesoría, no dejarte guiar por lo que dicen los demás, pero nunca está de más el buscar, ¿no? El no tampoco, o sea, lánzate a la piscina, pero ten por ahí un salvavidas a la mano, por si acaso. A la piscina, no al océano Pacífico en medio de una tormenta. Siempre pensando, por favor, tampoco. Sí, por favor, también al menos. Empieza poco a poco. Pero sí, totalmente, lo valido. Lo valido totalmente. Todo lo que has dicho, Grace, me identifico.
me identifico. Además, una cosita más, creo que todos, o sea, de todo se puede aprender, ¿no? Lo importante es lo que rescatas de cada conversación, ¿no? Porque no todo lo que los demás dicen está mal y ahora no les estamos diciendo rebélense contra el sistema, rebélense contra sus familias, no hagan caso a nada lo que les digan, no. Pero escuchen y desde su propia perspectiva, desde su propio ser, analicen, ¿no? Y lo que me dice realmente, no sé, hay comunión con lo que yo siento, es realmente lo que yo quiero para mí, y si no, igual, ¿no? Rescato los consejos, todo lo bueno que puedo rescatar de cada conversación, de cada relación, de cada persona, lo guardo, pero finalmente yo soy quien toma la decisión, y yo misma me hago responsable de esas cosas que voy a vivir y de finalmente de mi felicidad. Tal cual, me encantó. Para cerrar la frase está ideal. Yo soy responsable de mi propia felicidad. Para aprendizajes, para ganancias, para todo. Así que me parece excelente, Grace. Me encantaría seguir conversando. De verdad creo que tenemos para más, así que estás más que invitada luego de manera pública. Tú ya sabes los temas que vamos a estar conversando, así que por favor avísame para grabar otra vez. Creo que esto va a ayudar mucho a las personas que estén pasando por estos momentos, por estas crisis y muchas gracias por todo. No sé si tienes un saludo final, algo adicional a decir para cerrar. Yo feliz, encantada de este episodio. Es la primera vez que estoy participando en un podcast y me emociona mucho, pero sobre todo me ha gustado mucho poder compartir esta conversación contigo, Male, así que nada, ahí ya cuando estemos nuevamente en el mismo país nos encontraremos ahí para hablar de nuestros libros favoritos y de todas estas cosas de terapias y demás aprendizajes de la vida. Totalmente, Grace, querida. Muchísimas gracias. Y gracias por escucharnos si es que han llegado a este punto. Muchas gracias. No se olviden de compartir, comentar, suscribirse y nos estamos escuchando.